Jesús, el autor de Hebreos entonces, pudiera estar aludiendo a lo que Jesús vivió en el Getsemaní. Pero el autor de Hebreos, tomando como marco el contexto del Getsemaní, avanza un poco más. Y mientras que en los evangelios vemos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios, diciéndole al Señor, no, no es lo que yo lo que quiero es que se cumpla tu voluntad en mi vida, el autor de Hebreos dice que a través del sufrimiento, ¿cuál sufrimiento? ¿Cuál sufrimiento? Uno puede imaginarse, ¿verdad? No, que su sufrimiento era por esto, que su sufrimiento era por eso, pero con respecto a Jesús, a Dios, a la Biblia, no es bueno dejar que la imaginación vuele. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, para que el apóstol nos diga a qué sufrimiento es que él se está refiriendo. Primera parte, Getsemaní, ¿verdad? Oraciones con ruegos y súplicas. Luego dice que, aunque era hijo, aprendió por su sufrimiento lo que es la obediencia. Su sufrimiento vinculado con obediencia. En Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, 12:2, lo tenemos, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que le fue puesto, ¿qué pasó, hermanos? Sufrió. ¿El qué? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz. El sufrimiento al que alude Hebreos 5 es el sufrimiento de la cruz. Pero ¿cómo ese sufrimiento produce que Cristo se convierta en una persona obediente? En el caso de nosotros, la obediencia funciona desde una perspectiva distinta. Yo soy desobediente y entonces comienzo un proceso y aprendo a obedecer, aprendo a comer, aprendo a hablar, aprendo a vestirme, aprendo a pensar adecuadamente, pero nosotros no podemos tomar ese patrón y aplicárselo a Cristo. ¿Por qué? Bueno, miren, por varias razones. Y vuelvo otra vez, dejemos que sea la misma Biblia la que explique las razones por las que uno no puede entender que obediencia aquí es que Jesús pasó de una etapa donde era desobediente, donde era moralmente incompleto, y entonces comienza ese proceso de crecimiento, de avance, hasta que finalmente aprende la obediencia. No, Jesús no tuvo que vivir eso que nosotros estamos viviendo. Aprender la obediencia para Cristo en el contexto de la cruz tiene que ver con otra cosa. Pero veamos algunos pasajes del mismo libro de Hebreos. Por ejemplo, Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 está presentando la llegada de Jesús al mundo, su entrada a la escena humana. Y dice Hebreos 1:9 que ese Jesús que se hace humano, que vino a la tierra, amó la justicia. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Y odió el qué? La maldad. Pero vino a lograr eso al final del tiempo. No, 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 no. Desde que Jesús entra al mundo, desde que Jesús entra al mundo, Jesús deja muy claro: yo odio la maldad y amo la justicia. Contrario a todo el que no es como Cristo, que entra al mundo precisamente con una naturaleza pecaminosa, inclinada a lo malo, donde el mayor deleite es participar de las cosas que desagradan a Dios. Pero desde el principio Jesús deja muy claro eso: yo amo la justicia y odio la maldad. Más adelante, el mismo autor de Hebreos dice en el Hebreos 2, Hebreos 4. Hebreos 4:15, 4:14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. Sin pecado. O sea, no es que él venció el pecado. Sí, Jesús venció el pecado. Pero Jesús nunca tuvo pecado. O sea, fue sin pecado. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que hubo un momento en la experiencia humana de Cristo en la que Jesús fue desobediente. No se puede decir eso. Jesús fue sin pecado desde que nació
hasta que murió. Pero veamos cómo lo presenta también en el capítulo 7, el mismo autor. Dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Otra vez, Jesús, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. El autor de Hebreos, bajo ninguna circunstancia quiere que nosotros pensemos que Jesús vive lo que vivimos nosotros. Todos nosotros pasamos de la desobediencia a la obediencia. Todos nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos de la perdición a la salvación. Pasamos del reino de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Nosotros sí vivimos un cambio que produjo una transformación ética y moral, donde nosotros vivíamos en pecado, pero ahora vivimos en el Espíritu. Pero eso no podemos trasladarlo a Jesús. ¿Qué quiere entonces Pablo decir? Que Jesús primero llora, sufre, experimenta una angustia terrible, ruega que Dios lo libre. Fue oído, dice San Pablo, fue oído a causa de su temor reverente, lo que indica que lo que Jesús pidió al final se cumplió. ¿Cuál era que Jesús pedía? Que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí, se cumplió la voluntad de Dios. Jesús fue obediente. Por ese proceso de obediencia que vino por el sufrimiento, lo vemos, vamos otra vez a Hebreos 5. Dice Hebreos 5, y aunque era hijo, a través del sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? El sufrimiento de la cruz. Aprendió la obediencia. ¿Cuál obediencia? ¿Cuál obediencia fue la que Jesús aprendió en la cruz? La obediencia por la cual él oró en el Getsemaní. Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Jesús está experimentando algo que no había experimentado. Un sufrimiento que lo lleva a obedecer perfectamente la voluntad del Señor, muriendo en la cruz del Calvario. De modo que cuando el texto dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, no es que Dios evitó que Jesús muriera, sino que al contrario, que el sufrimiento y la muerte de Jesús era parte del proceso que completaría el ciclo de la obediencia de Cristo durante su experiencia terrenal. Si Jesús no va a la cruz, no hubiera cumplido la voluntad de Dios. Si Jesús no cumple la voluntad de Dios, no hubiera sido obediente. En el caso de Jesús, no es una obediencia a que Él desobedeció y ahora obedece. No es eso. Es ese sentido, como dice Hebreos 10, desde la eternidad me preparaste un cuerpo y yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios, he venido. Y en la cruz Jesús dio la mayor muestra de obediencia. La mayor muestra de obediencia de Cristo no fue guardando el sábado, no fue no comiendo alimentos impuros. La mayor muestra de obediencia en Jesús se dio cuando Él cumplió la voluntad de Dios, muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo va a tomar ese ejemplo de obediencia en Romanos 5 y va a presentarlo como el que abre el camino precisamente para los que no pudieron obedecer como obedeció Cristo. Y va a decir Pablo en Romanos 5, por la obediencia de uno, por esa obediencia que Jesús experimentó a través del sufrimiento en la cruz del Calvario, por esa obediencia, ahora la justicia que salva está disponible para todos nosotros. Es una obediencia salvífica, porque es una obediencia que tiene como meta el cumplir la voluntad perfecta de Dios. Y entonces Pablo agrega algo dentro otra vez del contexto: Getsemaní, sufrimiento, muerte en la cruz. Pablo entonces viene y dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿lo tenemos? Se convierte en autor de eterna salvación. Yo quiero que veamos la secuencia otra vez. Lágrimas y ruegos y súplicas, Getsemaní.
sufrimiento y obediencia, cruz del Calvario. Y ahora viene Pablo y dice que tras ese proceso, lágrimas y súplicas, sufrimiento y obediencia, entonces el resultado de eso es que Jesús fue perfeccionado y Dios lo declaró, dice el versículo 10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es interesante que 3 veces el apóstol San Pablo va a hablar de una perfección en Cristo en 3 capítulos del libro de Hebreos. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2:9. 2:10, perdón. Hebreos 2:10. Dice Hebreos 2:10. Convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de ¿qué? Por medio de las aflicciones, otra vez, sufrimiento y perfección. Ahora aflicciones y perfección, por medio de las aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Es decir, que las aflicciones y la perfección de Cristo tiene que ver con que Él es el autor de nuestra salvación. Pero miren lo que dice ahora el versículo 14. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aflicción, perfección, sumo sacerdote. En Hebreos 5, sufrimiento, perfección, sumo sacerdote. Pero veamos en Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento hecha posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo que yo quiero que noten es que en los 3 textos donde el apóstol habla de una perfección que se produce en Cristo, en los 3 textos el apóstol vincula todo eso al tema del sacerdocio. Eso indica entonces que la perfección de la cual habla Hebreos, perfección para hacer eterna salvación en el capítulo 5, perfección para ser el autor en el capítulo 2, perfección para ser autor de eterna salvación en el capítulo 2, en el capítulo 5, perdón, y en el capítulo 7, la ley constituye sumos sacerdotes débiles, pero el Hijo ha sido constituido un sumo sacerdote perfecto, indica que la perfección de Cristo en el contexto de Hebreos tiene que ver con su ministerio sumo sacerdotal y no tiene que ver con un cambio ontológico en el ser de Cristo. Como un Cristo que comenzó imperfecto y que luego fue avanzando hacia la perfección, como vamos nosotros. Las 3 veces Pablo vincula la perfección de Jesús con el sacerdocio. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo vincula la perfección con el sumo sacerdocio? Vamos a explorar algunos pasajes del libro de Levítico. Bueno, vamos a comenzar con Éxodo, donde se utiliza la palabra teleios, que es la que se traduce como perfección en el libro de Hebreos. Y vamos a ver cómo ese vocablo teleios, en este caso en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, cómo utiliza el autor esa frase. Vamos a Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29, versículo 9. Éxodo 29, 9. Muy bien, ¿lo tenemos? Éxodo 29, 9. Miren lo que dice. Éxodo 29, 9. Dice, la ceñirás el cinto de Aarón, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atará las tiaras. Así, presten atención ahora a esta palabrita, así teleios, teleios, teleios. La misma palabra que se traduce como perfección en Hebreos 9.
en Hebreos 2, en Hebreos 5 y en Hebreos 7, teleios. Ahora, ¿cómo se traduce en tu Biblia teleios aquí? ¿Cómo lo traduce? Mi Biblia dice, así consagrarás a Aarón. ¿Lo vimos? Así consagrarás a Aarón. Lo que el texto está diciendo es que Aarón no puede ejercer su ministerio sumo sacerdotal sin antes ser consagrado. Es decir, la consagración es lo que habilita a Aarón para ser sumo sacerdote. Ahora, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, traduce la expresión aquí teleios. Ahora, vamos a la Reina Valera de 1909. La estaba buscando aquí en la computadora. La Reina Valera de 1909, el, no, 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 no traduce el texto, sino que literalmente dice, la Reina Valera de 1909, de Éxodo 29:9, dice, henchirás las manos de Aarón, henchirás las manos de Aarón. No usa la expresión consagración, henchirá sus manos. Y dentro de un momento vamos a ver por qué esa expresión, henchir las manos, que también se traduce como consagrar y que en la versión griega del Antiguo Testamento es teleio, es decir, perfeccionar. Aarón está siendo perfeccionado para poder convertirse en sumo sacerdote. Ahora, vamos a ver algunos textos de Levíticos. Vamos a Levítico 8. Levítico 8 es el capítulo que por antonomasia habla de la dedicación de Aarón y sus hijos al ministerio sumo sacerdotal para Aarón y sacerdotal para sus hijos. Vamos a Levítico 8:33. Levítico 8:33. Dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque durante 7 días seréis consagrados. Otra vez. Seréis consagrados. O sea, ellos se retiran durante 7 días y están allí durante todo ese proceso hasta que se complete la consagración de ellos. ¿Pero qué es la consagración? Es teleios. Es decir, ustedes van a venir 7 días, van a estar recluidos, van a estar aquí conmigo hasta que se complete el proceso mediante el cual ustedes podrán estar habilitados para ejercer el sacerdocio, mediante el cual ustedes van a ser consagrados, mediante el cual ustedes van a ser perfeccionados, o como dice el texto en hebreo, yemalé, que sus manos sean llenas, llenar las manos. Recuerden la Reina Valera de 1909, henchir las manos, ser consagrado, ser ordenado, ser perfeccionado, es henchir las manos. Y dentro de un minuto voy a tratar de explicarle por qué la metáfora de henchir las manos. Pero vamos a avanzar un poquito más. Capítulo 16 de Levítico. Levítico capítulo 16. Dice el versículo 32. Hará expiación el sacerdote que sea ungido y teleios y consagrado y habilitado o tener las manos llenas para ser sacerdote en lugar de su padre. Lo que quiero que ustedes vean en todos estos textos del libro de Levíticos y el texto de Éxodo 29 es que usted no podía llegar a ser sacerdote así por así. No. Para usted llegar a ser sacerdote, usted tenía que ser consagrado, usted tenía que ser ordenado, usted tenía que ser apartado, usted tenía que ser habilitado, capacitado.
Eso es lo que hay detrás de la metáfora de henchir las manos, de llenar de las manos. Es decir, es poner en sus manos todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la función para la que Dios te llamó. En otras palabras, tú no puedes cumplir la función para la que Dios te llamó si tú no has sido habilitado, si el Señor no ha llenado tus manos para que tú puedas llevar a cabo esa labor. En otras palabras, tú eres perfeccionado para ser sacerdote cuando ya tú has cumplido los requisitos necesarios para poder ejercer la función sacerdotal. En todos los textos que le leí, el perfeccionamiento, el teleios, la consagración, la habilitación, el llenar de las manos, no tiene que ver con una cualidad ética o moral en el comportamiento del sacerdote. Son perfeccionados porque están habilitados para realizar la obra que Dios le ha asignado. ¿Qué es entonces lo que Pablo está tomando aquí en mente? Por eso, lo que he querido que vean esta noche en estos pasajes es, yo no puedo definir perfección por lo que a mí me dé la gana y por lo que yo quiero. Es que para mí perfección es esto, es que para mí perfección es otro. No, es que no es lo que tú digas, es lo que la palabra del Señor diga. Y Pablo, que escribe Hebreos en un contexto sacerdotal, evidentemente cuando en Hebreos 2, en Hebreos 5 y en Hebreos 7 me relaciona la perfección de Jesús con el sacerdocio de Jesús, lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es que lo que realmente él está queriendo decir es que ya Jesús está habilitado, ya Jesús está consagrado, ya Jesús está con las manos listas para poder ejercer su función sacerdotal. Lo que indica que el proceso que se da para que Jesús llegue a ser sacerdote comienza en el Getsemaní. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas, aflicciones en Hebreos 2, ruegos y súplicas y sufrimiento en Hebreos 5. Habiendo sufrido en Hebreos 5, aflicciones en Hebreos 2, perfeccionado en Hebreos 2, perfeccionado en Hebreos 5, sumo sacerdote en Hebreos 2, sumo sacerdote en Hebreos 5, lo que indica que el Getsemaní y la cruz habilita, o mejor dicho, perfecciona, capacita, prepara a Jesús para que pueda ser sumo sacerdote. Sin Getsemaní y sin cruz, no se podía completar el ciclo de consagración que tenía que darse en Jesús para poder llevar a cabo su ministerio en el templo celestial. Si él hubiera abandonado la ruta en el Getsemaní, no se completa el plan. Pero si él sigue hacia la cruz y muere en la cruz, pero no resucita de la cruz, no se completa el plan. Pero Cristo tenía que demostrar que podía ser obediente, morir en la cruz, pero tenía que resucitar, y al resucitar estaría listo para ser ordenado, para ser consagrado como sumo sacerdote para Dios según el orden de Melquisedec, lo que indica que Dios perfecciona a Jesús en el sentido de que lo habilitó para poder llevar a cabo su labor sacerdotal. Y en Hebreos capítulo 10 vamos a encontrar esta combinación. Vamos a Hebreos capítulo 10 para que veamos lo que el apóstol Pedro está mencionando allí. Hebreos 10, por ejemplo, versículo 11 en adelante. Ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Noten, el sacrificio de Cristo es lo que ahora le permite que se pueda sentar a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque como sumo sacerdote, Cristo tenía algo que ofrecer. Ahora, ¿qué iba a ofrecer Jesús? ¿Un macho cabrío? ¿Un toro? No. Cristo tenía que ofrecer su propia sangre. Entonces, es su sacrificio en la cruz, hecho de una vez y para siempre, el que ahora le permite sentarse a la diestra de Dios. Noten el cambio en las metáforas. Mientras que allá es sufrimiento y aflicciones para poder ser perfeccionado y ser sumo sacerdote, aquí es por su sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y cuándo se sienta a la diestra de Dios? Cuando puede ser sumo sacerdote. Lo que indica entonces que el perfeccionamiento de Jesús otra vez es que completó el ciclo que lo habilitó para que Él ahora pueda ser tu sacerdote y pueda ser mi sacerdote. Muchas veces, hermanos, nosotros, por andar discutiendo de ética y de moral, perdemos de vista en nuestra propia experiencia ese ciclo. El ciclo de tener que sacrificarnos por Dios, el ciclo de tener que sufrir por Dios, pero el ciclo de tener una obra que realizar para Dios. Y esa obra de perfección que Cristo, que se llevó a cabo en Cristo, no solamente debe ejecutarse en el Señor, sino que también debe ejecutarse en nosotros. Y por eso el Señor en Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4 dice, y él mismo, versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que a uno lo hizo pastor, a uno lo hizo evangelista, a uno lo hizo maestro. ¿Qué es eso? ¿No son dones espirituales? Es Dios llenando mis manos. ¿Recuerdan la expresión? Henchir las manos de Hebreos de Éxodo 29 de la Reina Valera 1909. Yemalé en hebreo, literalmente llenar las manos, llenar las manos. Dios ha llenado la mano de su iglesia precisamente por la muerte y la resurrección de Cristo. Ya lo había dicho en el versículo anterior, Pablo en el versículo 8, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, de manera que el Cristo que asciende y que Dios le llena las manos para ser sumo sacerdote, que Cristo tenga sus manos llenas, entonces es la certeza de que también la iglesia aquí en la tierra va a tener las manos llenas. ¿Y cómo la iglesia tiene las manos llenas? Tiene las manos llenas por medio de los dones que el Espíritu nos ha dado. ¿Y para qué el Espíritu me dio a mí el don de sanidad? ¿Para qué me dio el don del apostolado? ¿Para qué me dio el don de maestro? ¿Para qué me dio el don de evangelista? ¿Para qué me dio el don de discernir espíritu? ¿Para qué me dio el don de lenguas? ¿Para qué el Señor me capacitó? ¿Para qué me habilitó? ¿Para qué llenó mis manos? Lo hizo para que yo siguiera las pisadas de Cristo. Dios llena las manos y habilita a Cristo para que Él pueda realizar su obra sumo sacerdotal. Ahora, ¿para qué Él llena mis manos? Miren el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hebreos dice que Cristo fue perfeccionado para realizar su obra como ministro del santuario celestial. Pero ahora viene Pablo y dice, pero a nosotros Dios también nos colocó los dones en nuestras manos a fin de perfeccionarlo para la obra del ministerio. Y ese es un aspecto de la perfección que se desprende del Calvario y que a nosotros no nos importa y no nos preocupa. Porque es muy fácil limitar la perfección a un patrón de comportamiento. Eso es muy fácil. Lo difícil es
que la perfección se traduzca en un hombre y en una mujer que trabaje para Cristo. Si realmente tú quieres preguntarte si tú estás en el camino de la perfección, si realmente tú quieres analizar tu vida y ver si tú estás siguiendo las pisadas de Jesús y estás siguiendo la ruta del Calvario que lleva a la exaltación y a la coronación del Hijo de Dios, si tú estás siguiendo esa ruta, es muy sencillo. Pregúntate cuál es el ministerio mediante el cual Dios te está usando a ti para perfeccionar la obra de la iglesia. En otras palabras, es una perfección que se consigue en el trabajo para Dios. Es una perfección que se consigue en la obra del Señor. No es una perfección que se consigue retirándome a una montaña a pasarme el día entero orando y no ver mujeres desnudas para no consagrarme. No, es la perfección que se consigue abajo, en la tierra, lidiando cuerpo a cuerpo con el ministerio, con la obra que el Señor ha puesto en mis manos y que para eso me dio un don. Negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirla, tomar la ruta del Getsemaní del Calvario, acaba no yo sintiéndome superior a ti, acaba yo realizando un trabajo, una obra que tiene como meta que tú también seas edificado y perfeccionado, que la iglesia pueda alcanzar la estatura de un varón perfecto, va a seguir diciendo Pablo más adelante en el capítulo 4. Pero ¿sobre qué se logra eso según Pablo? Se logra sobre la base de una iglesia que al tener las manos llenas también trabaja con el corazón lleno para que la obra del Señor avance. Jesús demuestra su perfección trabajando por tu salvación. Yo demuestro mi perfección trabajando por la salvación de los que no lo conocen. Yo demuestro mi perfección tomando todos esos dones que el Espíritu Santo me dio y poniéndolo al servicio del ministerio a fin de perfeccionar a los santos y aquí viene esa partícula de propósito, Dios perfecciona a sus santos, Dios dota a sus santos, Dios capacita a sus santos para la obra del ministerio, para que trabajen en favor de la salvación de los otros. Es interesante que ni en Efesios cuando habla de la perfección del cuerpo de Cristo, ni en Hebreos cuando habla de la perfección de Cristo, Pablo está pensando en patrones éticos y morales de conducta. Pablo está pensando en un Dios que consagró a Cristo, en un Dios que consagró a su iglesia para que Cristo cumpliera su labor, para que la iglesia cumpliera su labor. Y la esencia de la perfección radica en trabajar para mi Cristo. En el libro El Servicio Cristiano, Elena de White dice que así como hay un lugar para cada uno de nosotros reservado en el cielo, hay un lugar en la tierra donde hemos de trabajar por Dios. La pregunta del millón es, ¿cuál es ese lugar donde tú estás trabajando? ¿Cuál es ese corazón que está siendo impactado por tu obra? ¿Cuál es esa persona que ve la perfección de Dios en ti a través de los dones que Dios te ha dado para contribuir para la edificación de los demás? ¿Cuál es la obra que tú estás haciendo? ¿Cuál es la labor que tú estás haciendo? ¿Cómo tú le demuestras al universo que tú tienes las manos llenas de los dones del Señor? Eso se demuestra trabajando como lo hizo Aarón y sus hijos. Eso se demuestra trabajando en el santuario celestial como lo hace Cristo. Y eso se demuestra aquí en la tierra, tú y yo trabajando para que las demás personas puedan conocer al autor de la verdadera salvación. Yo quisiera pedirte, como decía Braulio Pérez Marcio, ¿no? en ese famoso poema que siempre ponían al final de la voz de la esperanza, yo quiero ser como tú fuiste, con valor silencioso y abnegado. Yo quiero seguir la ruta del Calvario. ¿Y cuál es la ruta del Calvario? Es una ruta de oración y lágrimas en el Getsemaní. Es una ruta de sufrimiento y cumplir la voluntad de Dios en la cruz. Pero es una ruta de consagración y de perfección como la consiguió Cristo tras la resurrección. Oro,
sufro, pero no lo hago para quejarme ni lamentarme. Oro y sufro para trabajar por otros, porque ahí es donde se demuestra que estoy con las manos llenas de dones y estoy listo para que esos dones sean utilizados para la perfección del cuerpo del Señor Jesucristo. Quiere el Señor entonces que así como Aarón fue consagrado, perfeccionado para realizar una labor, así como Cristo fue consagrado y perfeccionado para realizar una labor, que tú y yo, al seguir nuestro propio calvario, podamos ser perfeccionados y consagrados también para realizar una labor para nuestro Señor. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Poderoso, pastor. Yo esperaba algo más sencillo, pero yo voy a tener que ver el video entero de nuevo porque hay mucho contenido ahí. Pastor, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Sí? Lo hacemos cada noche, pero vamos a ver. No, no he visto que han escrito ninguna pregunta. Yo, de verdad, de manera personal, pastor, siento que tengo que volver al Calvario. Amén. Todos, Hay todos. que, hay que volver al Calvario, Es de que Pablo verdad. dice en el libro de Colosenses que debe completarse en nosotros lo que falta de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se completa esos sufrimientos que faltan? Se completa como lo completó Pablo, trabajando para el Señor, recibiendo críticas y azotes, pero avanzando en el nombre del Señor. Se completa esos sufrimientos en una iglesia que está lista para ministrar al mundo, llevando el agua de salvación. Así que la cruz no terminó con Jesús. Por eso el mismo Jesús dijo en Lucas 9, cada uno debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y esa ruta de seguir a Jesús es una invitación a seguir trabajando por Él. Bien, hay no sé si fue una pregunta que alguien escribió ahí arriba, y me pareció que compartir una cita está la cita dice, usted la conoce, ningún hombre será llamado alguna vez a soportar lo que Jesús tuvo que soportar. Ningún hombre tendrá ocasión de clamar a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió el ocultamiento del rostro de su Padre para que Dios no tuviera que abandonar los hijos de la tierra a menos que ellos deliberadamente se apartaran de él. Me pareció que usted dijo algo como en esa dirección, pero hubo un hermano como que dijo que nosotros tenemos que pasar lo que Cristo sufrió. ¿De qué manera ese sufrimiento que Cristo sufrió se separa un poco de nosotros? Porque me gustó como usted lo explicó al principio. Jesús no es igual a nosotros. No, ni voy a comparar yo mi cruz con la cruz de Cristo. O sea, guardemos la Ya. distancia. Ahora, cuando Jesús me llama, la llamada de Jesús al seguimiento, como decía Dietrich Bonhoeffer, es una llamada a la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Noten que Jesús dice, no la mía, tome su cruz. Cada uno de nosotros, cuando decidió entregarle la vida a Jesús, decidió cargar con una cruz. Pablo va a decir en Gálatas 2:20 que ahora yo estoy crucificado también juntamente con Cristo. En Gálatas capítulo 6 va a decir, llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz del Señor. O sea, cada uno de nosotros en su propia esfera sabe lo que significa hacer un sacrificio para poder cumplir la voluntad de Dios. Por supuesto, no es igual. No es igual la forma en la que murió Jesús que la forma en la que murió Elena de Guay. Elena de Guay murió en su cama, de vieja, enferma en su casa. No murió bajo persecución como le pasó a Pablo. Pero eso no indica que Elena de Guay no tuvo su cruz. Eso no indica que yo no lleve mi propia cruz, que tenga mi propia carga, mi propio ataque de Satanás, mediante el cual yo debo demostrar, al igual que Cristo, que estoy listo para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Quizás, o quizás no,
no es que yo voy a morir crucificado como Cristo, pero decía San Pablo, bueno, cada día muero, cada día el viejo hombre lo voy crucificando, lo voy matando, lo que indica que la experiencia de la cruz de una u otra forma no se limitó a Cristo, sino que ahora la cruz se convierte en una realidad en mi propia vida, porque yo también voy haciendo un sacrificio para Dios. Romanos 12 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Así como Jesús se ofreció en sacrificio, ahora viene Pablo y dice, no, yo también tengo que ofrecerme en sacrificio, tú también tienes que ofrecer un sacrificio, de manera que de manera individual cada uno de nosotros va a experimentar su propio dolor, su propio sufrimiento, su propia pena, su propia angustia por tratar de cumplir la voluntad de Dios para con su vida. Pero por supuesto que es incomparable el sufrimiento de Jesús con lo que pueda sufrir yo en cualquier esfera que me toque sufrir a mí en esta tierra. Pero el hecho de que el sufrimiento de Cristo y el mío sean incomparables, eso no minimiza mi sufrimiento. A veces a nosotros nos gusta mucho minimizar el sufrimiento de los demás. Hermanos, cada quien tiene su propia carga, la que él puede llevar. Probablemente yo pueda llevar una carga más grande que la tuya. Es probable. Pero el hecho de que yo pueda llevar una carga más grande que la tuya no indica que yo tengo que minimizar tu carga y decirte, no, hermano, usted no está. No, no, no. Cada quien va con su propia lucha. Y yo creo que eso es algo que como cristianos tenemos que aprender a entender. Y más que entenderlo, llevarlo a la práctica. Dice Gálatas 6, sobrellevaos las cargas los unos a los otros. O sea, yo tengo una carga, tú tienes otra carga. Mi papel no es decirte, no, esa carga no es nada. Mi papel es, aunque yo considere que tu carga sea liviana, bueno, yo te voy a ayudar a cargarla. Hasta Jesús consiguió un cirineo que lo ayudó a cargar una cruz. ¿No puedo yo ser el cirineo de otro? Entonces, guardando las distancias, no puedo negar que el yo seguir a Cristo conlleva una carga de sacrificio que tú no puedes minimizar la mía, ni yo debo minimizar la tuya. Pastor, me quedó bien claro. Bueno, bueno, bueno. Dice, me gustó la parte ahí, hay una pregunta ya, pero me gustó la parte de cómo compararlo con el prójimo, eso. Esa partecita me gustó ahí. Cómo lo que Jesús hizo para mí, ahora yo tengo que hacerlo con otro. Me gustó ahí. Eh, Hilda Tapia dice, ¿cómo conecta el Calvario con la esperanza de la resurrección y la vida eterna? Bien, precisamente cuando Hebreos 5 dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, es decir, Dios lo oyó. Pero si Dios lo oyó, ¿por qué Jesús murió? Bueno, el asunto es que, vamos a Hebreos 13:20 para responder con el texto bíblico la pregunta de Hilda. Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo. Cristo no podía ser resucitado de los muertos si antes no se convertía en un muerto. Es decir, que Dios oye la oración de Jesús, no impidiendo que Jesús muriera, sino que Dios oye la oración de Jesús levantando a Jesús de los muertos. No hay resurrección sin Calvario. No hay gloria sin crucifixión. Pablo lo va a decir en Romanos 8. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparada con la gloria que vamos a ver después. En primera de Timoteo 3, segunda de Timoteo 2, dijo, si sufrimos, reinaremos con él. Cristo sufrió el Calvario, pues el sufrimiento del Calvario es precisamente lo que lo habilita para reinar y ser declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, no hay resurrección sin Calvario, no hay sacerdote sin sacrificio. Por lo tanto, Getsemaní, sacrificio y resurrección y ministerio sumo sacerdotal es un proceso que tiene que completarse y que si una de las partes no se da, entonces el proceso no se completaba, no se perfeccionaba. Y a eso es que Pablo está hablando, al cumplimiento de ese proceso, para que finalmente Jesús pudiera disfrutar de la gloria que conlleva ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Carlos, tú estás mute. No sé si... Ah, estaba hablando solo aquí, ¿no?
Hay una pregunta, creo que del pastor Adonai Sánchez. ¿En qué medida el sacerdocio del Antiguo Testamento, henchir las manos, como usted lo mencionaba, anticipa el sacerdocio universal de los creyentes en Cristo? Primera de Pedro 2:9. Totalmente, muy buena observación la del pastor Sánchez. Si Dios me llama a mí a formar parte de un real sacerdocio, como dice Primera de Pedro 2:9, como dice también Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 5:9, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 24 también habla de que nosotros somos sacerdotes. Evidentemente, para que nosotros podamos llevar a cabo esa función sacerdotal, Dios tuvo que llenarlo las manos. Y así como Dios cumplió habilitando a Aarón, llenando sus manos para realizar su ministerio sacerdotal, Dios ha habilitado a la iglesia por medio del derramamiento de los dones del Espíritu para que la iglesia pueda convertirse en un reino de sacerdocio, de sacerdotes y pueda llevar a cabo ese real sacerdocio. Así que perfecta conexión, Adonai, la que has hecho y que viene a completar lo que hemos intentado decir en la presentación. No puede una persona ser sacerdote sin antes haber sido habilitada para ello. Bien, no sé si, a ver si es que no la veo. Creo que se terminaron la pregunta. Ajá. Si no hay más preguntas, hay una pregunta que hemos estado lidiando con ella, con algunas personas que insisten, y yo vi que usted dio la respuesta, pero nos gustaría cerrar con esa pregunta, y es: ¿lo que Cristo está haciendo es necesario para la propiciación del ser humano, o el ser humano tiene que hacer su propia propiciación ante el Padre? No sé si entendí, si la Ok. dice bien la pregunta. Sí, vamos a un par de textos bíblicos. El primero, Romanos 3:25. Romanos 3:25. Vamos a leer desde el 24. Romanos 3:24. Y son justificados gratuitamente. Gratuitamente. Si es gratis, eso significa que yo no puedo pagar por eso. Yo fui justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios, y aquí viene la respuesta concreta a tu pregunta, Carlos, a quien Dios puso como propiciación, lo que indica que es Dios el que pone la propiciación, que yo no pongo nada en ese proceso de redención, justificación y restauración que se está llevando a cabo a través de Cristo. Dios pone a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Una verdad similar la presenta San Pablo en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios y no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que indica que la participación humana no tiene que ver con la salvación. La salvación solo tiene un agente y ese agente es Dios. La obra humana entra después de que Dios ha completado esa salvación en mi vida. Así que lo que yo pueda hacer no tiene que ver con mi salvación. Lo que yo haga debería ser el resultado natural del Dios que ya me salvó. Amén, amén, pastor. No más allí. Termino con una frase de Danny Díaz que dice: gracias, Jesús, por tan inmenso amor, dar su vida por nosotros. Pastor, no tenemos cómo pagarle. No tiene que Allá pagarme vamos a nada. tener que ¿Sabes cogerle qué? un préstamo a Jehová para pagarle todo ese esfuerzo gratuito que usted hace por nosotros. Siempre es un Muchas gracias. placer participar de ustedes y te Sí, animo a que amén. pueda continuar con este programa que siempre es de edificación para la Amén. gente. Voy a ver si puedo compartir el próximo pastor que estará con nosotros. Habrán dos pastores: es el pastor Justo Delgado, y el pastor Cristian Vera. Estará con nosotros
lunes y martes estarán con nosotros de la semana que viene con la ayuda de Dios. Esos dos pastores estarán, así que estén atentos de los afiches que ya están publicados. No sé, pastor, si puede terminar usted con una oración para cerrar ahí con broche de Claro que oro. sí. Sí. Oramos. Gracias, Señor, porque tú seguiste la ruta, obedeciste perfectamente, cumpliste con la voluntad de Dios. Y ahora, gracias a ese sacrificio maravilloso, tú estás en el santuario celestial realizando una obra como el autor de nuestra eterna salvación. Ayúdanos, oh Señor, entonces a entender la magnitud de tu labor, de tu sacrificio, y más que entenderlo, que podamos sentirlo, abrigarlo en nuestros corazones y disfrutar cada día de la salvación que tú gratuitamente nos das por medio de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Feliz noche. Amén, amén. Pues pasen buena noche. Agradecemos a todos por entrar y a un grupo de pastores, pastor Vladimir, que también estaban acompañándole por ahí. Por ahí vimos al pastor Mario Rondón, que siempre está apoyando a los laicos. Por ahí está, ya lo vimos a Donay Sánchez. Si se me escapa uno, vi al pastor ahí. Vi como cinco, seis, siete pastor que estuvimos acá con el pastor Vladimir. Muchas gracias, hermano, y pasen buena noche. Feliz sueño. Bendiciones.